tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy queremos conversar sobre salario mínimo y respecto también a la propuesta que ha hecho el gobierno en aumentarlo en un 3,2%, que equivale a 10.500 pesos. ¿Es suficiente o no? Bueno, todo esto se lo preguntamos a quien está a cargo de esta próxima sección que vamos a presentar. Economía a escala humana, junto al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, que ya ingresa a nuestro estudio. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Saludo oriental que tenemos que hacer para respetar el protocolo, ¿cierto? Ahora en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Oye, dijimos que íbamos a hablar de salario mínimo, que es un tema que queremos explicar, vamos a traer la pizarra, pero antes de eso no puedo esquivar otro tema que ha sido parte de la contingencia durante las últimas horas. Tenemos titular, señor director, y que da cuenta de la votación, finalmente el rechazo que obtuvo el proyecto del impuesto a los superricos. Ahí vemos el titular que dice lo siguiente: se cae corazón del impuesto a los superricos. Pasa al Senado, pero con duro revés para la oposición. Bueno, de hecho, la diputada que lideraba este proyecto, Camila Vallejo, se refirió a este resultado y dijo lo siguiente. En la calle se lo van a cobrar. Ya. Contradicción de los parlamentarios acá de Chile Vamos, que aprobaron la idea de legislar, pero hoy día rechazaron el impuesto a las grandes fortunas, ya nuevamente protegiéndole el bolsillo al presidente de la República, a sus amigos supermillonarios, que en plena pandemia aumentaron su patrimonio y su riqueza en más de un 74%. A mí me parece vergonzoso, siguen sin entender nada, es decir, no solamente el presidente de la República, el que no ha entendido nada, sino que sus propios parlamentarios que están acá y que van a dar un punto de prensa, siguen defendiendo el patrimonio de los superricos. Lo que se está protegiendo acá es la riqueza acumulada de un grupo reducido de personas que no son más de 1.500 personas. Yo lo sé, no podemos celebrar nada, lo único sí que el proyecto va a seguir en el Senado y vamos a ir a pelearlo allá sin lugar a dudas, ¿cierto? Bueno, aquí este duro revés entonces al tema del impuesto a los superricos. ¿Qué evaluaciones haces tú de este resultado, Marco? Bueno, es una muy mala noticia, ¿no? Es totalmente contrario en relación a lo que observamos el fin de semana, donde hubo una impugnación clara a la clase política en general y en mayor magnitud al gobierno, ¿no? Y básicamente el mensaje es el siguiente: si uno suma los 3 retiros de los fondos de pensiones sacados de las AFP, vamos a llegar en algunas semanas más a cerca de 50.000 millones de dólares aportados por los trabajadores y trabajadoras para paliar los efectos de la crisis. Claro. 50.000 millones de dólares. Y los más ricos del país, que se han beneficiado con este modelo de acumulación, no pueden aportar un impuesto a los superricos, y parte de la clase política considera que eso no es una buena medida transitoria, porque recordemos que este es un impuesto transitorio que grava en 2,5% a todos aquellos patrimonios que superan los 22 millones de dólares, 1.409 personas. Eso te iba a decir, 1.409 personas. Yo hubiera pensado que sonaba, no sé, que hubiese sido menos. Es llamativo que sea tanta gente en nuestro país. ¿Cuánto más o menos el patrimonio que tienen cada uno de ellos? Y también, claro, si equivale a este 2,5% en total, ¿cuánto se hubiera recaudado? Claro, suena un número que puede ser mayor al que uno piensa, pero estamos hablando que es un porcentaje minúsculo de la población chilena, menos del 0,01% de la población. Acumula patrimonios superiores a 22 millones de dólares. Quienes tienen patrimonios superiores a 100 millones de dólares son cerca de 260 personas. Perfecto. Un patrimonio promedio de 573 millones de dólares, una cifra inimaginable que nadie puede comprender. Son miles y miles de dinero. De hecho, sin ir más lejos, ustedes también tienen una gráfica al respecto. La vamos a revisar, señor director. Una gráfica de la Fundación Sol que dice justamente lo que señalas tú. En Chile, 263 individuos pertenecen al grupo de los superricos, con un patrimonio per cápita promedio de 572 millones de dólares. Elevadísimo. Gigante. Y bueno, 8.900 individuos pertenecen al grupo de los ricos, con un patrimonio per cápita promedio de 12,8 millones de dólares. De todas maneras, son cifras tremendamente elevadas y que claramente no se condicen con la realidad de la mayor cantidad de las personas del país. ¿Sabes lo que pasa, Victoria? Muy alejado. Chile es el 4.º país más desigual del mundo. Si miramos cuánto concentra el 1% mayor de ingresos, junto a República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, ¿por qué estamos en ese ranking? Y cuando uno mira los niveles de ingresos del 1% de mayores ingresos en el país, es superior al de Noruega y Alemania.
que son países el doble o el triple de más ricos que Chile. Por tanto, aquí hay un problema serio, ¿no? Desigualdad profunda. Exactamente. Por tanto, somos un país de ingresos medios, pero la torta está muy mal distribuida. Entonces, cuando estamos en una crisis profunda, los hogares se empobrecen, pierden sus trabajos, reducen sus ingresos. Y los más ricos, junto con parte de la clase política que vota en contra, parte, no toda, que vota en contra, es como que está el mundo al revés, sí, ¿no? Se empobrecen los hogares, parte de los hogares que votan y impugnan a la clase política, y la clase política y los súper ricos, ninguno de ambos están dispuestos a aportar algo en esta crisis. Claro. Hablamos de la recaudación. En caso de que se hubiera llevado a cabo este proyecto del impuesto a los súper ricos, sí, las modificaciones que ahora posiblemente incluyen el Senado después de este revés, ¿cierto? ¿Cuánto se hubiera recaudado aproximadamente, Marco? Eso es relativo y creo que una cosa es rechazar el proyecto y otra es generar modificaciones para mejorar el proyecto en términos administrativos y operativos. Sí. Hay distintas estimaciones de los profesores López y Sturla de la Universidad de Chile. Da cuenta que en un escenario ideal se podrían recaudar cerca de 5.000 millones de dólares por año, pero en un escenario con un 30% de evasión de este impuesto y un patrimonio estimado un poco más bajo, se podría recaudar 2.900 millones de dólares. Perfecto. Supongamos que se recaude un tercio de ellos, 1.000 millones de dólares. Ya es una cantidad de dinero importante, no para basar toda la recaudación para una renta básica de emergencia que hablamos la semana pasada, sino una parte. Que lleguen esos recursos, que lleguen 1.000 millones de dólares, bienvenido sea, se necesitan esos recursos y sin duda la señal de que las personas que más riqueza tienen y que se han beneficiado de este modelo de acumulación en Chile deben pagar impuestos de manera justa, deben pagar muchos más impuestos de lo que pagan actualmente. Pagan menos impuestos en términos proporcionales que los sectores medios y los sectores más pobres. Su tasa efectiva de impuestos de los más ricos es menor que la de los sectores medios más pobres. Eso viene dado, para explicarlo, y con pera y manzana, viene dado por ejemplo, lo que pasa con el IVA. ¿Esa es la principal diferencia donde se genera esa mayor desigualdad? Claro, los hogares, los sectores medios y los sectores más pobres no tienen capacidad de ahorro. Todo lo que ingresa lo gastan en bienes y servicios de primera necesidad que están gravados íntegramente con un 19% con el IVA. En cambio, los sectores más ricos tienen una enorme capacidad de ahorro, probablemente gastan menos del 10% de sus ingresos, sobre todo los súper ricos, de sus ingresos habituales, y el resto lo ahorran, lo invierten y a través de los distintos beneficios tributarios que existen en Chile van eludiendo y también evadiendo impuestos. Hay cerca de 22.000 millones de dólares que en Chile se evaden de impuesto a la renta y del IVA. ¡Uy, qué alto! Más de 7% del PIB se evade en impuestos a la renta y del IVA. 7% del PIB, es altísimo. Es un número gigantesco. Por tanto, cuando uno ve la tasa efectiva, de acuerdo a estudios que existen disponibles, uno llega a la conclusión que la tasa efectiva de los más ricos está por debajo del 15%, inferior al 19% que es el punto de partida para los sectores medios más pobres del país. Bueno, vamos a seguir atentos también respecto a lo que siga ocurriendo con este tema y porque de todas formas hay información adicional que quiero consignar a través de una gráfica que nos gustaría que nos explicaras y que muestra lo siguiente. El Chile del 50%, del 1%, del 0,1% y del 0,01%. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Por qué hablamos de estos 4 Chiles distintos, Marco? Claro, esta es una información que es de algunos años atrás, ¿no? Los datos se actualizan, pero no hay mucha diferencia en los grandes números. Básicamente en Chile, según distintos indicadores, el 1% más rico acumula casi el 30% de los ingresos por año. O sea, por los ingresos que se generan en un año, el 1% se queda con casi el 30%. ¡Uy, qué impresionante! Casi el 30%. Solo el 1 con el 30%. Y por eso que estamos dentro de los 4 países más desiguales del mundo. Si nos vamos al 0,1 es cerca del 17%. ¿Ya? Entre 17 y 19, y el 001, que ya estamos hablando de 1.800 personas aproximadamente, es cerca de un 10%. 1.800 personas concentran el 10% de los ingresos que se generan en un año. Eso da cuenta de lo que estábamos viendo, mientras la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile, ¿el 50 restante? Gana menos de 400 lucas al mes, líquidas. Entonces, si uno dijera, bueno, si la mayoría está ganando salarios suficientes, con su salario llega a fin de mes, no tiene que endeudarse, y uno ve a los súper ricos, bueno, es distinto cuando a todos les alcanza, cuando todos pueden vivir con su salario. Pero cuando no es así, ahí es donde uno dice, acá hay un problema de distribución serio. Y ya que tú pusiste el tema en la palestra y es también parte de lo que vamos a estar analizando el día de hoy, nos vamos a ir directamente al tema del salario mínimo y me gustaría revisar un titular que dice lo siguiente:
La cruda realidad de los salarios en Chile. El 50% de los trabajadores gana menos de 401.000 pesos, tal como lo decías tú recién, Marco, y las mujeres perciben un 28,1% menos que los hombres. Esto, un estudio que realizó durante el mes de noviembre la Fundación Sol. Hablemos de esto en términos generales, cómo ha variado también el sueldo mínimo durante el último tiempo y además ahora que estamos justamente discutiendo este tema con esta propuesta que hace el gobierno de aumentarlo en un 3,2%, que llegaría a 10.500 pesos. ¿No? Exacto. Lo grave de estos datos es que son de antes de la pandemia. Ya. Todavía no conocemos los datos durante la pandemia, los vamos a conocer desde julio en adelante probablemente. En la nueva encuesta CACEN, en la encuesta suplementaria de ingresos, nos van a informar qué pasó con los ingresos en general. Pero antes de la pandemia, fines del 2019, justamente se da cuenta de esa realidad. La mitad por debajo de los 401.000 pesos. Y en el caso de las mujeres es peor. La mitad de las mujeres ganando menos de 353.000 pesos líquidos. Y los hombres, la mitad, está en torno a los 450.000 pesos líquidos. Hay una brecha de cerca de 28% importante entre hombres y mujeres. Sí, pues. Y esto es muy importante porque cuando uno dice, pero ¿por qué son tan bajos los salarios en Chile? ¿Por qué? Y además, porque además esto es una tendencia, y aquí te voy a hacer un paréntesis con lo mismo, pero tenemos la variación del salario mínimo desde el año 90 hasta la fecha. Y es bien llamativo, tenemos esa gráfica también para revisar la junto a Marco, señor director, ahí está. Por favor, explíquemelo, don Marco Kremerman, lo que estamos viendo acá en pantalla, esta variación real del salario mínimo, ¿es significativa o no? No lo es mucho. ¿Y por qué tenemos esta caída tan abrupta además? Desde el 90 al 91 y ahí hasta el 2020. Para que se entienda bien, esa línea azul significa 5% ¿Ya? de aumento real. ¿Qué es un aumento real? Es un aumento que está por sobre la inflación. Porque si un aumento de un salario en general solamente cubre el aumento de los precios, mantengo mi poder adquisitivo, no hay una mejora salarial. Claro. Por tanto, se habla de aumento real, lo que está sobre el aumento de los precios. Eso es real. Si uno se fija en la línea, en general en los últimos 15 a 20 años, la mayoría de los reajustes están por debajo de 5%. De hecho, el promedio es 2,2%. Los salarios mínimos van subiendo un poquito por sobre el aumento de los precios. Y en general, quienes ganan el salario mínimo a veces ven que sus precios aumentan mucho más de lo que dice el IPC porque consumen bienes de primera necesidad, como los alimentos, ¿no? En términos abundantes, en términos que se le va a la mayoría, en alimentos, transporte, pago de vivienda, etcétera, cuentas básicas, que a veces suben más que el IPC general. Es que eso entonces, para aclararlo, la pregunta es, ¿la vida es más cara, pero los sueldos se mantienen o cambian muy poquitito? ¿No se condice con esa alza? Absolutamente. Tenemos tres problemas. La vida cada vez es más cara. Sí. Los salarios suben muy poco y a veces se estancan o retroceden para algunos segmentos. Y tenemos un problema de deuda de arrastre en relación al salario mínimo. Salvo el comienzo de ese gráfico que nos mostraba un aumento casi de 20% en el año 90, donde en el primer año de la concertación, ¿no? En el primer año de la concertación se aumentó el salario mínimo de manera considerable. Gobierno Patricio Aylwin en esa oportunidad, entonces ahí está ese aumento, claro, llega a los 20, pero después ya vuelve a caer más bajo de los 5 puntos incluso. Exacto, y después volvemos al piloto automático de reajuste muy moderado. ¿Por qué se aumentó casi 20% el salario mínimo en términos reales? Se aumentó 45% total. Se pasó de 18.000 pesos de la época a 26.000 pesos, ¿no? Uno dice, pero son monedas de esa época. Claro. De 18.000 pesos a 26.000 pesos, un 45% de aumento casi. Porque el salario mínimo durante la dictadura prácticamente se congeló, perdió poder adquisitivo y en el primer año de la concertación se aumentó considerablemente porque la deuda arrastra era enorme, pero había que seguir aumentándolo de manera importante para recuperar su poder adquisitivo y después no se siguió haciendo. O sea, y ese es el problema. Esos 20 puntos en realidad tiene que ver porque además el sueldo mínimo en esa época era muy bajo y claro, y ahí llega esta cifra de los 26.000 pesos respecto a los 18.000. Exactamente. Pero que no era... La base era mala. La base era mala. De hecho, si uno revisa cuál era el salario mínimo hace 10 años atrás en Chile, hoy día están 326.500 pesos. Claro. Y hace 10 años atrás, en julio del 2010, aproximadamente estaban 172.000 pesos. 170. A precios de hoy son 240 lucas. Entonces, ¿cuánto ha aumentado en términos reales? 240 a 326, estamos hablando de... No es nada. 86.000 pesos, 87.000 pesos. Hagamos lo siguiente entonces, vayamos despejando dudas. Quiero conocer el proyecto que hace el gobierno y quiero también conocer cuál es la visión que tienen ustedes desde Fundación Sol, que también hacen su propuesta respecto a este tema. Así que voy a invitar aquí a la pizarra que ingrese a este estudio. Mira, tiene vida propia la pizarra, por favor, pizarra amiga, eso, para que expliquemos
Y vayamos despejando entonces las dudas respecto a este tema. La voy a correr por acá. ¿Estamos bien, señor director? Ahí yo creo que queda perfecto. Súper bien, entonces. Comencemos. Hablemos de partida, entonces, de esta propuesta del gobierno. Esta alza un 3,2% de partida. ¿En cuánto está el salario mínimo hoy y cuánto sería esa alza? Perfecto. Hoy el valor del salario mínimo son 326.500 pesos, y esto es muy importante, brutos. Eso mismo te quería preguntar, bruto o líquido. Ya estamos hablando de brutos y por eso hacíamos esta distinción también respecto a lo que pasa con el ingreso real y lo que decías tú además, el caso de las mujeres, por ejemplo. Claro. Ya, 326.500 pesos brutos, eso es lo que está actualmente. Y el gobierno hace esta propuesta de un alza nominal de un 3,2%. ¿Qué es nominal? Nominal, que es una alza absoluta, ¿no? ¿Ya? En el fondo, de todas maneras, si queremos mantener el valor de compra de este salario mínimo, hay que aumentarlo porque los precios han aumentado. Claro. Entonces, lo importante es cuánto aumenta en términos reales sobre la inflación. ¿Ya? Y ahí el aumento es marginal, ¿no? Va a ser en torno a 0,1%, Uy. 500 pesos, 300 pesos, a lo sumo. Entonces, el gobierno lo que Eso. propone es que este salario mínimo pase a 337.000 pesos brutos. Los 10.500 pesos adicionales que mencionábamos antes. Esta es la propuesta del gobierno. Los 10.500 pesos más, ¿cierto? Entonces, esto es un aumento de solo 10 lucas, 500. Y esto entonces son el 3,2% nominal. Hacíamos la distinción respecto a lo que vendría siendo real. ¿Es ese el concepto? Así es. Ya, Real, perfecto. prácticamente no hay aumento. Ya, o sea, Eso es para que este dinero mantenga su poder de compra en el tiempo. Por eso se hace ese reajuste de 3%, 3,1%, 3,2%. esta cifra de los 337.000 pesos, que además es bueno decirlo, brutos, hay que aclararlo, brutos en este salario, ¿para qué alcanza hoy día? O quizás no sé si es que manejan la cifra respecto a lo que tenemos hoy, porque da la impresión que con el costo de la vida termina siendo sumamente bajo. Absolutamente. Y esa es la pregunta que debería hacerse los tomadores y tomadoras de decisiones. La clase política no puede legislar colocando valores arbitrarios al salario mínimo, como ha sucedido en las últimas décadas, sin hacerse la pregunta del objetivo de la política del salario mínimo. Eso es el punto de partida. Como hablamos de la renta básica. ¿Cuál es el objetivo de la renta básica? Reducir movilidad, controlar la pandemia. Y es por eso que tienen que aparecer valores cercanos a los gastos reales de los hogares. Claro. ¿Cuál es el objetivo del salario mínimo? Que una persona que gane el salario mínimo pueda al menos sacar a su familia de la pobreza. Es algo elemental, Victoria, ¿no? Es un desde. Es un desde, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que con este monto, 337.000 pesos, vamos a partir con lo que no es pago efectivo, que son las leyes sociales. ¿Cuáles son las leyes sociales ahí para aclarar el concepto? Básicamente, pago del 10% que va a las cuentas individuales de las AFP. ¿Ya? La cotización, el pago por administración promedio que hace la AFP, hay que pagarle un pago por comisión, porque verdad. administra el fondo. En promedio eso está como en 1,22% de mi remuneración. ¿Ya? Pago de 7% a FONASA o a Fondo de ISAPRE. salud, claro. Y pago al seguro de cesantía de 0,6%. ¿Y eso equivale a un total de cuánto más o menos? Eso aproximadamente es un 18,82%. 18,82% De la entonces remuneración. de la remuneración total de un trabajador. Exacto. Va directamente al pago de leyes sociales. Así es, ¿no? Eso va a ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la comisión que cobra cada FP. Algunos están en una FP, otros están en otra FP, ¿no? Y esto en plata, si calculamos, por ejemplo, para la propuesta del gobierno. Ya, con los supongamos 337.000. Exacto, que subimos un poquito más. Ya. Si lo calculamos contra 26 es menos. Estamos hablando de cerca de 64.000 pesos. 64.000 pesos que inmediatamente se restan porque es un gasto que sí o sí tiene que hacer la Exacto. persona que trabaja y está contemplado entonces. Obligatorio. Salud, pensiones, bueno, y administración del administrador del AFP, fondo de pensiones. Seguro Y cesantía. seguro cesantía, es Así verdad que lo estaba dejando de lado. Sí. Si seguimos, por ejemplo, con el ítem de vivienda, fuera una persona sola, un trabajador que necesita el arriendo de una pieza, por ejemplo. Sí. ¿Cuánto más o menos está ese gasto? Solo quiero invertir el orden porque nosotros Inviértalo nomás. calculamos esto no pensando en cuánto cuesta una vivienda, ¿Ya? sino pagando cosas elementales y viendo cuánto sobra, con lo que tengo que pagar obligatoriamente, Oye, cuánto oye. me queda para ver cuánto me queda para vivienda. Eso, hagámoslo Entonces, de por esta ejemplo, manera. la movilización es obligatoria, Sí, me tengo que ir y obligatorio. volver al trabajo. Sí, pues. ¿Cierto? Entonces, más o menos, si consideramos que son entre 22 y 23 días hábiles al mes, más que el fin de semana al menos hay que movilizarse una vez,
estamos hablando de un gasto en torno a los 48.000 pesos al mes. 48.000 pesos mensuales. O Para sea, un movilizar. pasaje Una de persona. ida, un pasaje de vuelta, 5 días a la semana. Exactamente, y si una persona gana el mínimo en un hogar promedio, 3 o 4 personas, solo esa persona puede movilizarse, nadie más en el Y hogar. además nada de decir que el paseo el fin de semana, Nada. que era una vuelta, no sé, a conocer el parque de la comuna del lado, no. Eso No, se podría, simplemente para ir a trabajar. habría un costo involucrado para sábado y domingo, un pasaje ida y vuelta. Ah, también, ok, perfecto, ya, y hay un pasaje adicional. para compras, para cosas que hay que hacer en general. 48.000 pesos. Allá vamos primero con 64.000 pesos que se gastan en pago de leyes sociales, más otros 48.000 pesos adicionales para el concepto de movilización. Exacto. De solamente una persona que trabaja en el grupo familiar. Si seguimos después avanzando, Marco, ¿con qué avanza? La alimentación. 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 Y Acá que eso, nosotros... eso sí que ha aumentado durante este periodo de pandemia. Absolutamente. Y aquí lo reducimos para graficar de que acá no estamos hablando de una alimentación saludable, alimentación equilibrada. Para lo único que alcanza un salario mínimo ¿Ya? es para comprar 1 kilo de pan al día. Solamente alcanza, esto es bueno aclararlo, el salario mínimo da, con la cantidad de dinero que van sumando y también con los gastos, solamente 1 kilo de pan al día, nada más. Para el grupo Marco. familiar. No frutas, verduras, Nada. qué sé yo, Arroz, pollo. Carne, pollo, nada. Nada más, Y solamente 1 kilo de pan al día, ¿ya? tiene un costo, el pan cada vez está más caro. Eso Estamos mismo en te un- decir, que un también kilo ha de subido pan sus precios. entre 1.500 y 1.600 pesos Sí, por lo bajo. 1.700. No, Por lo no, no, aquí vamos a sacar el pan de 10 lucas de Ignacio Briones, no está contemplado El pan de entre los masa cálculos. madre, no vamos a pan de incluir. masa madre, anda a saber tú de dónde habrás sacado ese pan de 10 lucas, pero bueno, 1 kilo de pan al día, claro, en torno a los 1.600, Exactamente. 1.700 pesos, 48.000 pesos en total, lo que gastaría una familia al mes si gastara, o sea, si comprara, digo, 1 kilo diario. Y no hay más para alimentación. Y nada más, Nada o sea, más. nada de verdura, nada de fruta, nada de pollo, nada de arroz, alcanza. nada. No alcanza. Entonces, y esto también tiene sentido. Esto satisface el pan, sobre todo los sectores de menores recursos. Sí. Se compra pan que, entre comillas, Es llenador. Es llenador y Sí. me como 2 panes y salvo el día. Claro. Esto es lo que pasa en los hogares de Chile. No Sí, estamos pues, sí. ridiculizando ni haciendo una caricatura. Esto No, es lo que pues, pasa. totalmente. Entonces, si tenemos 48.000 pesos por acá, tenemos 64.000 obligatorios por acá y nos alcanza para alimentación de 1 kilo de pan al día con 48.000, ¿cuánto sobra de estos 337? De eso, a ver si hacemos el cálculo, Marco Kremerman. Yo aquí mi matemática. Intentémoslo. Ya, intentémoslo. 48 son 96. 96, los 4 64, ceros. 160. Tira uno para allá. Exacto, 160. Quiero ver la gráfica para que les quede más claro, porque mi matemática ahí sí que es más imposible. Mira, Ahí ahí están. lo tenemos, lo que acabas de decir Están tú. en valores ahí, exacto que están valores aproximados. Sí, para acá que están sea valores más fácil. aproximados, hacemos esa distinción, pero de todas maneras queda claro. Ahí por lo mismo vemos acá entonces, perdón, en pantalla, el kilo de pan al día. Nosotros lo situamos en 48.000 pesos, pero bueno, claro, exacto sería 47.244. Ir y volver al trabajo, los 48.000 pesos que consignábamos también acá. Pago de leyes sociales, nosotros lo decíamos, eran 64.000 pesos. Bueno, acá está el valor real de 64.030 pesos. Acá nos estamos aproximando, ¿cierto? Y mencionábamos el tema del arriendo, de cuánto dinero sobraría para poder pagar o costear la vivienda. Exacto. Veíamos ahí en la gráfica en torno a los 177.000 Eso pesos, es. Marco. Eso me sobra. Eso es no lo es que me que sobra eso solo, cueste, claro, que es muy solo distinto. para poder gastarlo en eso. Entonces, 177.000 pesos me sobra para arrendar un departamento, una casa. Y la gran pregunta es, ¿dónde se puede arrendar un departamento, una casa con 177.000 pesos? Sí. Más bien estamos hablando de una habitación. No, exactamente, Y no. para una familia de 3 o 4 personas, hacinamiento profundo. Entonces, primero, esto es un valor que no alcanza prácticamente para nada y se alcanza a hacer por una habitación, probablemente en alguna casa que se divide en varias Claro. partes para que varias personas puedan arrendar habitaciones separadamente. Entonces, esta es la indignidad del valor del salario mínimo. No, claro. Y que no se considera a la hora de legislar. Y siempre se dice es que no se puede aumentar más porque aumenta el desempleo y así nos han tenido 30 años No, diciéndonos claro, lo mismo. y, en cada esta- año. y con el mismo discurso. Yo quiero pedir música de tensión, señor director, porque quiero conocer cuál es la propuesta de Fundación respecto al salario mínimo y además también, Marco Kremerman, despejar las dudas respecto a su financiamiento. Todo eso y más. Después de una pequeña pausa comercial, estamos aquí en Cadena Nacional conversando en Economía a Escala Humana junto a Marco Kremerman. Hacemos un breve corte y regresamos.
Ya estamos de regreso en Cadena Nacional y estamos en Economía a Escala Humana junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol. Estábamos hablando recién, Marco, respecto al salario mínimo, que para recordar a la gente en la casa, actualmente ¿de cuánto es? 326.500 pesos. 326.500 pesos. Brutos, que eso es lo más llamativo. Y el gobierno hizo una propuesta en aumentarlo un 3,2%. ¿Cuánto sería el valor de esa propuesta? Son solo 10.500 pesos más, llegaría a 337.000 pesos brutos. 337.500 pesos brutos, que ya veíamos no alcanzaba para mucho, sigue siendo una cantidad tremendamente baja. Yo quería saber, antes de conocer la propuesta de Fundación Sol, ¿cuánta es la cantidad de personas en Chile que actualmente están recibiendo el salario mínimo? Sí, actualmente hay datos del seguro de cesantía y hay datos de encuestas de hogares que llegan a valores muy parecidos. ¿Ya? Nosotros llegamos aproximadamente a que 890.000 personas 890.000 personas. ganan el salario mínimo o menos. O menos O aún. menos. ¿Ya? Y esto considerando, incluso hay algo que es un poquito más técnico, que existe en el Código del Trabajo, lo que se llama la gratificación. Por concepto de utilidades, a veces se le agrega un 25% más a los trabajadores del salario mínimo, si es que ganan el salario mínimo. Por tanto, si uno calcula ese radio entre menos del salario mínimo hasta 1,25% del salario mínimo, que son personas que ganan el mínimo y le pagan también esta gratificación, llegamos a casi 900.000 personas. ¿Y hay manera de saber quiénes son estas personas, cuáles son sus realidades, dónde viven, qué tipo de puestos de trabajo es el que tienen? Sí, 3 o 4 datos generales. A ver. Se dice mucho de que todos estos salarios se pagan en las empresas pequeñas, son todos jóvenes. Que es el clásico discurso a la hora Exacto. de la discusión del salario mínimo, Así que es. no, que mejor mantener el salario mínimo o aumentarlo un poquito, porque si no las pequeñas y medianas empresas van a colapsar porque son muchas las que pagan estos sueldos. ¿Es así o no? Es una media verdad. Media verdad. En primer lugar, el 42% de las personas que ganan el salario mínimo no solo son personas de entre 18 y 25 años. Claro, personas jóvenes que están empezando en el mundo del trabajo. un sueldo como de enganche, no. El 42% son jefaturas de hogar. Mira. Entonces, hombres o mujeres que son sus ingresos principales ganan el salario mínimo o menos. Oye, qué impresionante. Jefaturas de hogar, aquí lo vamos a situar aquí con este sticker. Pero de todas maneras, eso mito. O sea, personas jóvenes y que, dices tú, están recién quizás comenzando su vida laboral, descartado 42%. Lo ganan, pero jefatura. no es, o sea, hay también jefaturas de hogar. realidad. Exactamente. Otro tema, el tamaño de empresa, otro mito. Aquí estamos hablando que el 40% de ¿Ya? quienes ganan el salario mínimo o menos trabajan en medianas o grandes empresas. Entonces, claro, el 60% trabaja en empresas pequeñas y micro, que es importante, Sí. pero no es que en las grandes empresas no se paga el mínimo. El 40% medianas o grandes empresas. Oye, ¿y cuál es la gran excusa que tienen estas grandes empresas para pagar el salario mínimo a sus trabajadores? Porque eso sí que ya va la sensación ahí a paladar, pero de que es una sinvergüenzura. Lo que pasa es que permanentemente el argumento que se da y que trata de explicar por qué los salarios en Chile son tan bajos, porque supuestamente las personas están poco calificadas. Y yo hago la siguiente pregunta. Vamos a un oficio clásico, muy importante, que es el aseo de cualquier lugar. El aseo de una empresa, de un canal de televisión, de un hospital, de un colegio. Un centro comercial, bueno. ¿Qué es fundamental? Es que el piso esté brilloso, que los baños estén perfectos. Esa pega vale 326.500 pesos. ¿Cómo determina la productividad de la persona que hace el aseo? Claro. Lo que uno debería construir como sociedad es que la persona que trabaja jornada completa debe ganar lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Ese es el punto de partida. Y ese punto de partida está muy lejos de los 326.500 pesos. Ya quiero conocer dónde lo sitúan ustedes también. ¿Hay algún otro mito que tengamos que ir sacando aquí a la palestra como dato general para comprender también, porque hay 890.000 trabajadores en Chile que siguen ganando el salario mínimo? Otro de los temas importantes tiene que ver con hombres y mujeres. Ahí quizá se ha escuchado que efectivamente las mujeres ganan más el mínimo y eso es correcto, ¿no? Sí. En relación a sí mismo, las mujeres, de los trabajos dependientes de las mujeres, el 20% gana el salario mínimo o menos en el caso de las mujeres. O sea, si consideramos a todas las mujeres que trabajan de manera dependiente, el 20% gana el salario mínimo o menos y en el caso de los hombres es un 16%. Entonces hay
Hay una diferencia también. Una diferencia que no es tan amplia, pero de todas maneras hay un castigo mayor a las mujeres con los bajos salarios. Bueno, eso se ha mantenido como tendencia en hartas cosas, claro, pues en los sueldos, en los ingresos y muchas veces con el mismo cargo, pero además también en el caso del salario mínimo son más las mujeres que lo reciben que los hombres. ¿Algo más que podamos desmitificar? Esto es como lo más importante, Perfecto. lo más trascendental. En el fondo, no es marginal las personas que ganan el mínimo, punto uno. En segundo lugar, no son solo jóvenes, claro, que son tercer perceptores de ingreso en un hogar y por tanto que ganen poco no es tan relevante para el hogar. Jefaturas de hogar, casi la mitad de quienes ganan el mínimo menos. No solo están concentrados en las empresas pequeñas y micros, sino que también varias personas ganan el mínimo o menos en medianas y grandes empresas y efectivamente, en términos proporcionales, son más las mujeres que los hombres quienes ganan el mínimo. Pregunta Marco Kremerman, esta realidad que vemos acá en la pizarra, ¿cómo es respecto al resto del mundo? ¿Pasa un fenómeno similar en otros países sobre lo que ocurre en Chile? Y además tenemos también gráfica de la Fundación Sol para complementar y para que podamos analizar cómo es que esta discusión también se está dando afuera. Aquí está, señor director, muchísimas gracias. Vemos este gráfico que nos gustaría que nos expliques y que titula lo siguiente: salarios mínimos reales sobre la capacidad de compra del salario mínimo. Chile es la base 100. Y este es el panorama para el año 2020, países comprendidos en el intervalo más o menos 30% del PIB per cápita PPP de Chile. ¿Qué significa este gráfico? Para que Por se entienda. favor. Por ejemplo, Chile dice 100, que es como nos podemos comparar. Por ejemplo, el país que está al lado, que es Letonia, dice 129, significa que el salario mínimo de Letonia es 29% mayor que el de Chile. Por eso Chile está en base 100. Ajá. Y por ejemplo, el que está al lado izquierdo, que es República Dominicana, es 92, significa que es 8% más bajo que el de Chile. Perfecto. Así se lee el gráfico. ¿Qué nos interesa? Estos son países que tienen un tamaño de la economía parecido al chileno, más 30, menos 30%. ¿Ya? Fijémonos en un caso que es importante compararnos, Croacia. Croacia. ¿Por qué Croacia es un país interesante? Porque su PIB per cápita anterior. exactamente es bien parecido al chileno. Ya, ¿no? o sea, Croacia tiene una realidad en PIB per cápita similar a la nuestra, por eso nos interesa tomarlo. Compararnos. Entonces nadie puede decir, no, es que es un país mucho más rico que el nuestro. Es muy parecido al chileno. Mira. El salario mínimo de Croacia es 73% mayor al chileno, teniendo el PIB per cápita prácticamente igual al de Chile. Entonces la pregunta ¿es que no podemos porque somos un país pobre? No, aquí hay un problema de voluntad política. El mercado se acostumbró a funcionar con bajos salarios y opera con el piloto automático de reajustes miserables del salario mínimo año a año. Pregunta, ¿cómo es que se sitúa el salario mínimo en nuestro país? Porque claro, no se condice con la realidad, con el costo de la vida, lo que mencionábamos antes. ¿Hay alguien que haya hecho un cálculo y que diga, bueno, esto es lo que se necesita para vivir? Así es, vamos para allá. Solo antes, si es que para justamente responder esa pregunta, si pudiéramos ver la gráfica. Ahí está, esa misma. donde podemos ir comparando. Esto es súper importante porque responde a tu pregunta. ¿Cómo un país fija el salario mínimo? ¿Cómo situamos la suficiencia, de acuerdo a la renta básica de emergencia, la suficiencia? Aquí está Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Francia arriba, Canadá, Portugal y otros países abajo, Polonia, etcétera. ¿Qué salario mínimo tenían cuando eran como Chile? Porque uno dice, no, pero no vamos a comparar con Estados Unidos. Claro. Pero cuando Estados Unidos era como Chile hace 50, 40 años atrás. En el año 1966. Exacto. O cuando Holanda, el año 1985, tenía el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile, el salario mínimo de Holanda era 3,7 veces mayor que el que hoy tiene Chile. O sea, comparando peras con peras, cuando Holanda era como Chile, su salario mínimo y la decisión social y política, el contrato social de Holanda en el año 85 fue decir, el salario mínimo, lo mínimo que puede ganar una persona que trabaja a tiempo completo es ese valor. Y en el caso comparativo con Chile, 3,7 veces superior al chileno. Qué impresionante. Entonces no hay justificación de que somos muy pobres, somos ingresos medianos. Yo le voy a pedir a nuestro director a ver si es que nos puede volver a mostrar esa gráfica porque según lo que estoy revisando acá en este listado de estos 8 países, todos están por sobre lo que nosotros ganamos. O sea, incluso llegando al caso de Polonia, que podríamos decir el más bajo, me refiero respecto a lo que estamos viendo aquí como ejemplo, en el año 2011, que tendría entonces una realidad como la nuestra, igual era un salario mínimo que iba en un 1,5% sobre, 1,5 veces superior, o sea, 50% mayor al chileno. 50% mayor al chileno, eso, ahí está. Que mucho, 50%. Qué locura, ahí estamos. Claramente estamos bajo. ¿Y cómo lo fijamos nosotros? ¿Cómo se hizo esa discusión? A ver, aquí hay un tema central y nuevamente vamos a ir a la discusión de la renta básica de emergencia. Está todo unido. La línea de la pobreza, el indicador más bajo de todo, el estándar más bajo. ¿Cuánto está la línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas actualmente? ¿No?
Aproximadamente estamos en casi 467.000 pesos. Ah. Líquidos. Líquidos, nosotros estamos hablando acá de los 337.000 brutos. Man. Entonces, un hogar promedio de 4 personas, solo para superar la línea de la sobrevivencia, tendría que recibir 467.000 pesos. ¿Cuánto tendría que ser el salario mínimo en Chile, en términos brutos, para que quedara líquido en este valor? Tendría que ser actualmente 575.000 pesos. 575.000 pesos. Y el gobierno está proponiendo 337.000 pesos. O sea, esa es la claramente distancia. por debajo. Nosotros tenemos una gráfica a propósito de estos 575.000 pesos y que refleja justamente lo que tú nos mencionas. Salario mínimo por el suelo, información de la Fundación Sol. Ahí está lo que nos mencionabas recién, la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas, por ejemplo, ya lo sitúan en 466.993, que básicamente redondeando son Exacto. los 467.000 pesos que teníamos recién en la pizarra. Monto para que el salario mínimo bruto cubra la línea de la pobreza del hogar serían 575.256 pesos y el monto propuesto por el gobierno en este ajuste para el salario mínimo que alcanzaría entonces, o sea, llegaría a los 337.000 pesos, lo que faltaría y lo que nos da esa diferencia de 238.256 pesos. ¿Te parece si lo redondeamos para ponerlo claramente en la pizarra en 240.000? Exactamente, eso es lo que falta, ¿no? Aproximadamente falta para la línea de la sobrevivencia 240.000 pesos, ¿no? Entonces, alguien podría decir, ¿pero qué pasa si trabajan 2 personas en una casa? ¿Podrían superar la línea de pobreza? Claro, pero vuelvo a responder esa misma pregunta. ¿Debería ser obligatorio que al menos trabajen 2 personas en una casa para superar algo tan básico como la línea de la pobreza? Esa no es la manera de fijar un salario mínimo. No, claro. No es un estándar vinculado a la suficiencia. Y por lo mismo, vamos directamente entonces a la propuesta que hacen ustedes desde Fundación Sol y como llegamos también a esta cifra, las 575.000 pesos. ¿Para qué alcanza y para qué sobra? ¿Sobra para algo, que algún aspecto de recreación o esto simplemente para, como decías tú, superar la línea de pobreza y cubrir los gastos esenciales? Sobrevivencia, los gastos esenciales. Pero al menos nos parece que subiríamos el estándar básico a algo mucho más digno y decente, sí, pues, que el valor actual. ¿Cuál es la propuesta de la Fundación Sol en este sentido? Favor. Nosotros consideramos que, dado el escenario actual, se puede llegar a este valor, ¿no? Y podemos llegar a cerca de 500.000 pesos líquidos, que va a ser la línea de la pobreza prontamente, sí, en 2 años aproximadamente. Dado que la situación está difícil y no se puede aumentar 240.000 pesos inmediatamente, nosotros consideramos lo siguiente. Mayo, ¿no? Porque ya tiene que reajustarse ahora, mayo 2021, ¿Ya? noviembre 2021, estos son los reajustes. Mayo 2022, noviembre 2022 y finalmente mayo 2023. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Para ahora, en vez de 337, ¿Sí? lleguemos a 360.000 pesos. 360.000 pesos, que además también mientras vas anotando ese número lo vamos a ver en la gráfica que tenemos aquí a continuación y que consigna lo que tú nos estás diciendo. Ahí está, señor director, con estos reajustes. 360.000 pesos entonces para mayo del año 2021. Exacto. Y cubriríamos el 62,6% de la línea de la pobreza. Todavía estamos lejos. Sí, pues No, lejísimo. pero nos vamos acercando y al menos son de los 326, avanzamos 33.500 pesos y no 10 lucas. Exactamente, avanzamos claramente mejor el escenario en ese caso. Exacto. Para noviembre de este año, 2021. Para noviembre de este año llegar a 420.000 pesos. Ya. ¿No? Ya por lo menos superamos la barrera de los 400.000 y ya vamos en torno al 70% de la línea de la pobreza. Después seguimos en 60.000 pesos más, 480.000. Ya. Después, Para eso, para mayo de 2022. para mayo del 2022, Noviembre de 2022, ¿en cuánto tendríamos que seguir estos aumentos? 540.000 Perfecto. y en mayo del 2023, 600.000. 600.000 para mayo del año 2023. Volvemos a revisar brutos, además, después de hacer esa aclaración. Volvemos a revisar, digo, esta gráfica que nos da cuenta lo mismo que tú nos mencionas. Bueno, y de hecho, si uno siguiera hasta noviembre del año 2023, lo vemos ahí en pantalla, podríamos llegar a los 625.000 pesos para alcanzar el 100% entonces de la cobertura respecto a la línea de la pobreza. El objetivo. El objetivo, que Exacto. claramente que es lo que hacia donde deberíamos apuntar. Pregunta del millón. Marco Kremerman, ¿cómo se financia todo esto? Esto es muy importante porque quienes
tendrían problemas efectivamente para poder aumentar los salarios son las empresas más pequeñitas. Por tanto, en este tránsito, en este espacio de gradualidad, hay que subsidiar a las empresas más pequeñitas de manera gradual. Por ejemplo, el aumento de 326.500, que es el valor actual, a 360, que son 33.500, subsidio de 100% para las empresas más pequeñas que venden hasta 25.000 UF al año, ¿no? Entonces, subsidio de 100%. ¿Cuánto cuesta según nuestras estimaciones? Cuesta alrededor del costo del ingreso mínimo garantizado. ¿Qué es el ingreso mínimo garantizado? Es una política que existe actualmente en el país. Y a las personas que ganan el mínimo, que ganan poco, se les subsidia con un valor para que queden al menos en torno a los 310.000 pesos líquidos. Perfecto. Se le agrega una plata, pero no se le mejora el salario, sino que es un subsidio del Estado. No mejora el valor del trabajo de las personas. Exactamente. Es vía subsidio. Entonces nosotros decimos, ¿qué sentido tiene seguir operando con el ingreso mínimo garantizado? Mejor ocupemos ese dinero, que son 300 millones de dólares por año, para beneficiar a 680.000 personas en promedio, para subir los salarios mínimos y para subsidiar a las empresas pequeñas en el intertanto para que puedan acostumbrarse a este nivel salarial más decente. Las empresas grandes y medianas no deberían tener problemas con esta gradualidad. No, claramente. ¿Y eso lo podríamos mantener de ahí en adelante? ¿O esta realidad también, por ejemplo, para las microempresas que mencionabas tú, podría seguir siendo quizás una complicación? ¿Esto va, cómo lo solucionamos después a lo que podría ser, por ejemplo, noviembre del año 2023? Nosotros estamos presentando una propuesta en detalle, ¿no? Ahora quizás no tenemos el espacio para explicar el detalle, pero la idea es que dividimos las empresas pequeñitas en 3 tramos. ¿Ya? Las que menos venden, o con menos trabajadores, unas intermedias y otras más grandes. Son las de 25.000 UF. Exactamente. ¿Ya? Y para ellas se les va entregando un subsidio. Entonces, en la primera vez el subsidio es 100%, ya el segundo periodo de reajuste en noviembre del 2021, el primer tramo mantiene un subsidio del 100%, el segundo baja a un 85% y el tercero 70%. Perfecto. Y se van de a poco retirando los subsidios, pero los montos siguen siendo importantes. ¿Qué esperamos? Que en 2 años aproximadamente la economía chilena cambie. Así Eso como las preguntarte. elecciones impugnaron a la clase política, Claro, pues. Esperemos que el sistema y el mundo del trabajo se acostumbre a pagar salarios mínimamente decentes. Sí. Y si no partimos con el mínimo, nunca vamos a partir para mejorar los salarios. Eso quería preguntarte. Y en caso, por ejemplo, de que una propuesta como esta fuera acogida, ¿qué impacto tendría en la economía? Depende, en el corto, mediano y largo plazo. Todo depende de la gradualidad, ¿no? Y es por eso que nosotros, a pesar de que creemos que esto es un desde y ya, es urgente, vemos que no se llega inmediatamente, sino que se parte con un aumento bastante más moderado al comienzo, dado que estamos todavía en pandemia y hay una reactivación. Se proyecta que este año la economía crezca quizás 7%, porque el año pasado creció muy poco y por tanto debería haber reactivación, pero siempre el empleo, la reactivación del empleo se demora más. Sí. Entonces, aquí hay un concepto que es clave para nosotros. Este plan, ¿no? Plan para llevar el salario mínimo a un valor decente de mediano plazo, está dentro de un concepto que es, lo voy a escribir acá, que es de reactivación. ¿Ya? Y que lo conversamos la vez pasada. Sí, que lo mencionamos la vez anterior. Reactivación no precaria. No precaria. Entonces, uno diría, importante el apellido. Nuevamente nos van a decir, no es el momento de subir el salario mínimo porque estamos mal, las empresas no lo van a aguantar. Bueno, subsidios para las empresas pequeñas. Pero si estamos en una crisis política, la pandemia invisibilizó de alguna manera la crisis política que arrastramos desde octubre del 2019 y tenemos que reactivarnos de una manera no precaria. Si no, Chile no va a poder salir de esa crisis política y la economía no se va a poder reactivar y seguimos en crisis permanentemente y hay conflicto social permanentemente. Y ya que tú mencionaste la clase política, yo quiero mostrar también información que termina siendo bien llamativa respecto a el contraste que existe entre el salario mínimo y el sueldo que reciben nuestros parlamentarios. Ahí está la gráfica, señor director. Dice lo siguiente: la dieta parlamentaria en Chile es 21 veces el salario mínimo propuesto por el gobierno. Es decir, si el salario mínimo propuesto por el gobierno, esto todavía no se aprueba, fuera de solamente 337.000 pesos, el de nuestros parlamentarios alcanzaría los 7.012.388 pesos. 21 veces es grotesca la diferencia. Pero de todas formas, ¿esto es algo que solo pasa en Chile o el resto del mundo tiene un escenario similar al nuestro con esta desigualdad tan grande? Y ojo con esto, Victoria, porque la dieta parlamentaria bajó recientemente en un 25%. Es verdad. Estaba cerca de 9,5 millones y bajó en un 25%. Menos de lo que se había dicho. Esto está en revisión
y hay que esperar no sé qué, que baje a la mitad como se había conversado. Pero es 21 veces superior al salario mínimo aún. Antes eran 28 veces superior. ¿Qué pasa en el resto del mundo? En general, no es más de 10 veces el salario mínimo. Y 10 ya termina siendo mucho. Exacto, o sea, en el fondo, es 21. Entendiendo que esto es un trabajo, lo que se habla tanto de la vocación social, que bueno, es un servicio que se presta también para el bienestar de los ciudadanos, para el Estado, bueno, termina siendo 21 veces más, lo que lo vuelve aún más difícil. De todas maneras, tenemos más información para agregar también a esto, señor director. Dice lo siguiente, esta gráfica: distribución de trabajadores o trabajadoras que ganan el salario mínimo o menos según el tamaño de la empresa. Esto volver un poco atrás, quizás, Marco, pero me gustaría que despejáramos estas dudas con el gráfico que estamos viendo acá. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos acá en pantalla? Claro, en la torta, en el gráfico de torta, da cuenta que si uno suma la parte media celestita y media roja burdeo, ¿sí?, llegamos al 40% de los trabajadores en medianas y grandes empresas que ganan el salario mínimo menos. O sea, entre el 24,1% más ese 16%. El 16%. Y cuando uno veía en el según tamaño empresa cuántos ganaban el salario mínimo, en las grandes empresas es el 14% de los trabajadores de las grandes empresas gana el mínimo menos. Uno diría, ¿cuánto será? ¿El 1%? ¿El 1,5%? 14% gana el salario mínimo menos en las grandes empresas. No es tanta la distancia con una empresa más pequeñita. ¿Grandes empresas cómo las situamos? ¿Son las que tienen cuántos trabajadores o cuántos ingresos? En general, hay dos maneras de categorizarla, pero por número de trabajadores son quienes tienen más de 200 trabajadores y trabajadoras. Hoy en venta ya estamos hablando de muchas UEF hacia arriba, pero en general con las encuestas se categoriza según número de trabajadores, 200 hacia arriba. Tengo entendido además, Marco, que ustedes van a estar presentando esta propuesta en el Congreso durante los próximos días o durante las próximas horas sobre el salario mínimo. Sí. ¿Tiene agua en la piscina esa propuesta? A ver, está difícil, ¿no? Nosotros hemos ido a presentar, no sé, unos 10 veces, 10 años, lo mismo, planteamos proyectos de mediano plazo, basta con hacer estos reajustes por un año, las 5 lucas, las 10 lucas, mirada de país a mediano plazo, construamos un país distinto y planteemos un aumento gradual, ¿no?, que sea responsable. Y siempre nos dicen que interesante lo que ustedes proponen y terminan legislando lo de siempre. ¿Acá hay un tema de voluntad, Marco? Absolutamente. Nosotros pensamos, vamos a ir justamente mañana miércoles, vamos a presentar nuestra propuesta en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Vamos a presentar esto y preguntarles por qué no se puede hacer. Que nos contesten a nosotros por qué no se puede implementar una medida así y por qué no pasar de un ingreso mínimo garantizado, sí, ¿no?, donde se subsidia a las personas en vez de aumentar el valor del trabajo y dignificar lo que hace una persona, ¿no? ¿Qué es dignidad? Que una persona trabajando 45 horas a la semana, jornada completa, gane lo suficiente para sacar a su familia al menos de la pobreza. No que le den un bono, ¿no?, y le paguen poco. Eso no es digno. Y por tanto, con esta propuesta nos acercamos justamente a esos pilares de dignidad. Nos queda el último minuto de programa, Marco Kremerman. ¿Alguna reflexión final que quiera mencionar? A ver, yo creo que esta discusión es un fiel reflejo de lo que hemos observado en los últimos meses. Sí. Por un lado, hacer ver de que la economía de los hogares necesita de mínimos básicos y por otro lado nos dicen de que no se puede, de que no es el momento y nunca es el momento, nunca se puede y nos hacen ver que las personas están llegando a fin de mes y que el modelo ha generado riqueza, que las personas acceden a más bienes y servicios y se les olvida algo fundamental: la deuda. Todos los salarios, cuando son tan bajos, obligan a los hogares a endeudarse para alimentarse, para vestirse, para pagar educación, salud, cuentas básicas y para pagar deuda. Yo creo que eso ya no da para más. Y eso es el modelo impugnado en las elecciones de fin de semana. Es verdad. Marco Kremerman con su economía a escala humana aquí en Cadena Nacional. Marco, como siempre, un agrado. Y de repente podríamos conversar la próxima semana respecto al royalty, no sé si te parece. Perfecto, muy buen tema, claro. Buen tema, entonces ahí hecha la propuesta para conversar entonces en esta sección que hacemos junto a Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, acá en Cadena Nacional. La próxima semana entonces ya tenemos agendado este programa, así que Marco, muchísimas gracias. Y a ustedes también en su casa, un gran abrazo, gracias por su sintonía. Nos reencontramos entonces mañana a las 9 de la noche a través de la pantalla de Vía X, un nuevo capítulo de Cadena Nacional. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.